¿Qué tal, Piero? Buenas noches. Ahí te ingreso Eliana. Parece que está haciendo más frío, ¿no? Como si hubiera dis- disminuido la temperatura. Recuerdo que el año pasado sí venía la... Estaba con mi frazada en las clases. Todavía no llegó a eso, pero sí, el año pasado sí hacía clases con frazada. Sí, era bastante. ¿Qué tal, Natalia? Buenas noches. Espero que estés bien. Sí, sí, de verdad venía con mi frazada tigre y así estaba en las clases. Ya me había acostumbrado ya. Lo que me vino ahora me estoy mal acostumbrando es a dormir en la tarde. Se me está haciendo costumbre. Y después de la noche ya no duermo. Ah, mira. Después de la noche ya no duermo ya. Me quedo hasta la una. Bueno. Configuraciones de impresión. Creo que ahí está la mayoría. Me escribe en el chat. Sí, seguimos. Más bien agradecerles por estar hoy día presentes. Ya que hoy día es una reunión de cierta manera extracurricular. Ya que es debido al día que no hubo clases. Entonces, agradecerles también de antemano. Recuerden que sin contar esta nos quedan dos fechas, la del día viernes y la del día lunes, en las cuales el día lunes ya saben que la primera hora es un repaso y luego les comparto la evaluación. Y el día viernes sería prácticamente la última clase, los últimos temas que vayamos a ver hasta ese momento o hasta ese punto. Bueno, sigamos. Entonces les hablaba sobre configuración de impresión. Imaginen una hoja de datos, así como esta que les voy a mostrar acá, en las cuales es una tabla, en las cuales miren, tiene un montón de información. ¿Es relevante que sepas qué dice? No, solo que es una tabla con mucha información y que a la hora de imprimir este documento se puede imprimir de varias maneras. Dentro de ellas está la configuración por defecto, que lo dividiría en un montón de partes. Entonces vayamos paso a paso. Cuando uno va a imprimir, tiene que ingresar acá. Dentro de la pestaña de vista, ver salto de página. Pestaña de vista, ver salto de página. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros ingresamos acá, dentro de Excel van a aparecer unas líneas de color azul que va a dividir el documento en cuadrantes, en las cuales no se nota muy bien la marca de agua, pero ahí sí se logra notar un poquito. Dice página uno por acá, página 3 y abajo decir página 2 sucesivamente. O sea, todo el documento o toda la hoja de Excel la va dividiendo en cuadrantes. Primer punto. Segundo punto, en el cual toda la primera hoja, miren cómo lo está dividiendo. El título por un lado con cuatro columnas. Y en la otra hoja están las otras cinco columnas y abajo más columnas. En las cuales, si esto se fuera a imprimir y de repente se fuera a pegar en una pared, no habría mucho problema. Pero ¿qué pasaría si fuera el caso en el que queremos que todas las columnas estén en un solo bloque o en un solo cuadrante? ¿Cómo podemos hacer eso? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Tercer punto, que a la hora de imprimir varias hojas o varios cuadrantes, el encabezado, que vendría a ser toda esta parte de arriba, desde donde dice ejemplo imprimir, hasta la fila donde está el número empleado, sexo, contrato, se repita. Se repita a lo largo de todas las hojas. Porque ahí les voy a mostrar cómo se estaría imprimiendo. Entonces, a eso me refería. Que lo está imprimiendo a, a su manera por defecto. ¿Dónde ingresamos para ver
el encabezado o la parte que queremos que se repita, dentro de la opción disposición de página, imprimir títulos. Disposición de página, imprimir títulos. Y ahí nosotros en repetir área de impresión vamos a seleccionar lo que queremos que se repita o cuál es la parte que queremos que aparezca a lo largo de toda la impresión. Y en función de eso vamos a empezar el día de hoy. ¿Sí? Esto fue lo que faltó de la clase pasada, ya que sí me parece importante cuando quieran imprimir documentos. Recuerdo que en una ocasión una de sus compañeras me preguntó esto. Le había aparecido estas franjas y pensaba que se había equivocado. Y no, tenía que ver con el área de impresión. A ver, empecemos. ¿Qué tal, Renato? Buenas noches. Bueno, ahí está el documento. Ya ustedes creo que ya lo tienen. Es de la clase pasada. Ir acá. Ingresamos a vista. Ver salto de página. Ver salto de página. Si te aparecen estas líneas que va a aparecer, ahí está. ¿Sí? No te asustes, es que ya... Es que acá el documento en realidad estaba bien. Más bien debió haber estado así, la línea azul ya lo había acomodado. Acá. Más o menos el cuadrante debió haber aparecido más o menos ahí. El corte que... No, en la cuarta columna. Más o menos acá. Esa franja azul que estoy moviendo ahorita, o esa línea azul, es la que divide los cuadrantes. Es la que va a dividir las hojas que uno va a escoger. Por ejemplo, ahorita tengo una página 1, página 2, página 3. Nada más. Pero en la configuración por defecto no había solamente esas cantidades de páginas, sino había muchas más. Ese documento, a ver, déjame ver, creo que acá lo tengo. Antes de que se configurara. ¿Cómo se llama? Ejemplo. Yo juraba que lo tenía. Acá está. Sí, acá está. Acá está. A ver. Vista, ver salto de página. Ya, acá está. Miren la franja azul. ¿Sí? Está más o menos a la mitad de la tabla. Y lo ha dividido así. 4 columnas por un lado y otras 5 por otro lado. Y así lo ha dividido en un total, si no me equivoco, de 11 páginas, 9, 10 páginas. Entonces, si yo quisiera que todo esté en una sola hoja, o todas las columnas estén en una sola, tendría que mover esta franja azul. Cuando me ubico en el medio de la franja azul, me va a aparecer este cursor, con 2 flechas apuntando a distintas direcciones. Y dándole un clic izquierdo, puedo moverlo, tanto a la derecha como para la izquierda. Si yo la muevo hacia la derecha, miren, ahora dice página 1. O sea que todas estas columnas están en una sola página. ¿Sí? Ahora miren cómo estaba antes. Ahí está, miren, página 1, página 6. O sea, estaba dividido en cuadrantes. Pero cuando yo moví esta franja hasta el otro extremo, pasó a ser todo una página 1. Ahora, nuevamente, miren el cambio. Página 1, página 6. O sea, está en cuadrantes. Pero cuando lo moví, pasó a ser una página 1. Y lo que era antes 10 hojas, ahora pasó a ser 1, 2 y 3 hojas. Ya no 10, sino era 3 hojas. Un detalle muy importante acá. Este sí es importante, ya que sí lo he visto físicamente. En el que, dependiendo cuántas columnas sea, vas a poder hacer este tipo de cambio. ¿Por qué? Supongamos que acá hubiera más columnas, ¿sí? Hay acá creo 9, supongamos que fueran 20.
Y si tú vas a colocar 20 columnas en una sola hoja, cosa que sí se puede hacer, pero pasaría lo siguiente, que las cantidades numéricas, miren, van a aparecer como Michi. Eso es lo que va a pasar, que no se van a poder leer. Recuerdo que una vez en el colegio que trabajaba, llegaban documentos del UGEL que tenían un montón de columnas. Y a la hora que lo habían imprimido ese documento, no se notaba bien la letra. Y los números eran súper pequeñitos. Ahora imagina una fotocopia de eso. Si ya el documento original era difícil de leer, imagina la fotocopia, que todavía se entiende mucho menos. Entonces no hay que abusar tampoco. No hay que abusar de repente de ahorrar papel o de hacer que todo esté en un solo documento tan comprimido, porque no se podría leer la letra. Entonces también es criterio común. Si ves que es bastante las columnas, bueno, entonces ahí sí recomendación sería que esté así como estaba antes, en cuadrantes. ¿Dónde está? Ahí está, en cuadrantes, página 1 y página 6, para que se pueda leer mejor y esté dividido. Pero si te es viable, bueno, entonces ahí en uno solo, en un solo grupo. Y si yo voy a archivo, imprimir, me muestra lo siguiente, la página 1, la página 2 y la página 3. Ya, aquí entra el otro detalle o el otro problema. En la página 1 están los encabezados, que vendría a ser toda esta parte superior, o solamente esta fila donde están los títulos de cada columna. En la página 2, lo ideal sería que esté acá, ¿verdad? Porque si yo te entregara este documento y tuvieras esta tabla, no sabrías a qué representa cada uno. Entonces, ahí es ahí donde entra a detallar la recomendación de que los encabezados se repitan en cada hoja, no solamente en la primera. Entonces, ¿cómo hacer eso? Volvemos ahí. ¿A qué pestaña tenemos que ingresar? ¿Se acuerdan? Ya vimos el salto de página y ahora falta ver la disposición de página. Entonces ingresamos a disposición de página, imprimir títulos, imprimir títulos. Área de impresión se refiere a las columnas que yo deseo que se repitan. A ver. Área de impresión, imprimir títulos, área de impresión y selecciono qué parte deseo que se repita. ¿Sí? Ahí ya está para seleccionar y selecciono. Por ejemplo, solamente esta parte, toda la parte superior, que va desde formato condicional hasta esta fila. O si deseas, solamente esta fila. Para que se note el cambio, selecciono todo, ¿sí? Por un tema visual. Selecciono todo, desde la primera fila hasta la fila 20, para que se pueda notar la diferencia. Aceptar, enter y enter. Entonces se ha seleccionado esa parte como encabezado. A ver, disculpen. Esperen. No, ahí estoy seleccionando el área de impresión. Ya no es ahí, disculpen, el área de impresión. Ahí me estoy equivocando. Es esta parte de acá, de repetir filas de extremo superior ahí. Ya me estaba equivocando. Ahí sí solamente es esta parte. Esta parte de acá. Aceptar. Y ahora sí. Archivo, imprimir, vista modo preliminar y ya me va a mostrar. Mira, esta es la hoja 1. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Hoja 1, hoja 2, hoja 3 y apareció una cuarta hoja. ¿Por qué ha aparecido una cuarta hoja? Porque ahora dentro de cada hoja se ocupa un espacio adicional, que vendría a ser la parte del encabezado. Es por eso que nos ha aparecido una cuarta hoja. Y así sería una manera más correcta de imprimir todo el documento. ¿Está bien? Vamos a volver a repetir todo esto. Ahora vamos a volver a
Parece complejo, pero no lo es tanto, sino que hay que, hay que repasarlo. A ver, nuevamente. Primero, ver los cuadrantes. Vista, ver salto de página. Eso es fundamental para saber dónde va a ser el corte de las hojas. Entonces, esta franja de color azul la muevo hasta el lado derecho, para que ahora ya aparezcan ya no 10 páginas, sino 3 hojas o 3 páginas. Una vez que ya hice ese cambio, pestaña disposición de página, imprimir título, repetir filas en extremo superior, y se colgó. ¿Qué pasó? Primer título. Ya estoy seleccionando algo de este documento. Ya, no, tampoco pueden tener dos documentos abiertos a la vez cuando hagan cambios. Sí, cerciórense eso también. Sí, de repente no le mencionó antes, pero es probable que les pase. Es como, por ejemplo, que estés trabajando acá. A ver, acá en este documento ya ven, tenía varios abiertos. Ya está acá. Por ejemplo, que acá yo esté escribiendo una función a medias, algo así, igual, sí, paréntesis, y que de ahí me pasa otro documento. Y si te pasas a otro documento y te pones a trabajar, te va a pasar que algunas opciones van a estar deshabilitadas. ¿Y por qué está deshabilitada? Porque en otro documento todavía no has terminado de escribir una función o algún cambio que estés realizando. Entonces, si te pasa eso, es porque tienes abierto más de un documento y uno no lo has terminado de desarrollar. Solución, pues o borras o terminas lo que habías empezado. Y ahí recién ya pasas a otro documento. Esto es algo muy común que suele pasar. Bueno, recién me está pasando en clase. Pero es probable que te pase cuando tengas varios libros de Excel abiertos a la vez. En que estés avanzando una parte, abras otro documento que no hayas terminado de escribir una función por ver lo que dice en otro documento y ahí sucede este tipo de problemas. Bueno, imprimir título, repetir el área que deseo que se repita y yo estoy seleccionando todo este bloque. Enter. Así como puedo repetir una parte de arriba, también puedo repetir columnas que parten desde la izquierda. ¿Por qué tengo esta opción de repetir columnas a la izquierda? Ya que las tablas les comentaba que son muy raras, están en fila. ¿Se acuerdan cuando les mostré tablas en fila y no en columnas? Ya es por eso. Repetir las columnas que uno desea que se repita. Vista preliminar, si deseas ver desde acá el cambio. Y ahí puedo observar que ya tengo 4 hojas. 1, 2, 3 y 4. Detallito importante es que aquí puedas leer las cantidades numéricas. Si no las puedes leer, que me refiero a esto, miren, yo me voy a alejar y miren, aparece otros simbolitos. No aparecen cantidades numéricas, sino aparecen como una especie de Michi. Ya a eso me refiero. Si tú estás acá en la vista preliminar, acá en la vista preliminar, y te aparece no los números, sino otro simbolito, es porque así lo va a imprimir. Y sí lo imprime así. Porque la letra está tan pequeña que no lo reconoce como una cantidad o algo similar y imprime Michi o unos rombos a veces he visto. Pero es porque la letra es muy pequeña. Entonces, importante como dije, no abusar. No abusar. Si ves que son muchas columnas, bueno, ahí sí ya divídelo en dos bloques. Pero si crees que todavía se puede todo de cierta manera apachurrar en una sola hoja, pues no habría tanto problema. Entonces, criterio común. Y ya luego, sin miedo, imprimir. E imprimes ya tu documento. Ya a eso me refería con
configuraciones básicas, ¿sí? Hay otras configuraciones más, pero creo que esta es la más importante dentro de a la hora de imprimir un documento. Lo que es el salto de página y lo que son los encabezados. Salto de página, pestaña vista. Si quieres salir de salto de página, regresas a normal. Va a seguir visualizándose una franjita de color gris, pero no afecta en nada. Más bien es bueno que aparezca para que te muestre los cuadrantes, para que sepas que después de esa hoja o después de esa franja ya es otra hoja. Por ejemplo, ahí que está esa franjita de media gris, acá se nota un poco. Yo sé que si agrego una columna más, por ejemplo, producto, yo ya sé que esta columna va a aparecer en otra hoja. Entonces es importante ver los cuadrantes. Por ejemplo, acá está el otro cuadrante. Acá. Acá no sé si se note, pero acá hay una intersección. Y a partir de acá para abajo es otra hoja. Entonces, sí es bueno. Sí es bueno que vean dónde se va a cortar el documento. Esto también me preguntaban bastante en los que trabajan en secretaría, en las oficinas del colegio. Me decían, ¿tú eres el profesor de EPT? ¿Me puedes ayudar en esto? Y más que todo era por esto. Porque necesitaban imprimir y no sabían cómo hacer para que todo encaje en una sola hoja. Bueno, pasemos a lo siguiente. Siguiendo con las clases, hoy día toca ver esto. Funciones de fecha y hora y función y o. Sí, para no repetir, por eso lo coloqué en inglés. Función y la función o, que son dos complementos de la función sí. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Recuerdan la función sí? La clase pasada vimos prácticamente eso. Entonces ya espero que ya sepas que la función sí tiene tres partes, ¿verdad? Primera parte, la condición, si se cumple y si no se cumple. ¿Está bien? Espero que lo hayas imprimido, lo hayas pegado en tu techo así bien grande en un papelógrafo, que hayas soñado con la función sí. Ya. Entonces, nuevamente repito, la condición, si se cumple y si no se cumple. Cuando les hablé de funciones anidadas es porque iba a haber más posibilidades. ¿Cuál fue el ejemplo que di de la tabla anterior? ¿Se acuerdan? En el cual, si lo habían intentado, era aquí iba a haber otra función sí, en la cual dije tres palabras: aprobado, desaprobado y excelente. ¿Quiénes tendrían excelente? Los que tienen más de 17 de nota. 17, 18, 19, 20. Ellos tendrían excelente. Ya. Pero eso es cuando habría más posibilidades. ¿Y qué pasaría si yo quisiera que hubiera eh, más condiciones? O sea, no solamente que cumplan una condición, sino que fueran más condiciones para que pueda suceder una acción. Como por ejemplo, voy a decir un ejemplo un poco, no tanto relacionado a Excel o de contexto, sino para que entiendan la lógica. Por ejemplo, cuando eras pequeño de repente del colegio y tu mamá te decía que para que puedas salir a jugar, te decía que antes, para que tú puedas salir, tenías que haber hecho tu tarea, tenías que haber limpiado tu cuarto, haber ayudado en cocina, lavado los platos, una serie de cosas. Y toda esa serie de cosas vendrían a ser las condiciones. Y si cumplías todas las condiciones, recién podías salir a jugar. Caso contrario, estudiar. Y entonces aquí es distinto. Ya no es que hay más posibilidades, sino que ahora hay más condiciones. Entonces, ¿cómo hacer para que haya más condiciones? Eso es lo que vamos a ver ahora. Siguiente punto. Contar puntos sí.
Bueno, esto de contar puntos sí, ya lo hemos visto un poquito en la clase pasada. Hoy día vamos a ver cuando tenga que ver con este tipo de sintaxis. A ver, tengo una tabla con código, nombre, apellido y pensión. Ustedes saben que ya contar puntos sí, lo que va a hacer es contar eh, en función de un dato, en función de una palabra. Como por ejemplo vimos la clase pasada en función del distrito, vimos en función de su trabajo, administrador, contador, programador. Pero ahora lo vamos a ver de esta manera. Primera pregunta. Contar las personas que paguen más de 700. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la función contar puntos? ¿Sí? Va a verificar quiénes de todo este conjunto de datos ganan más de 700. O sea, por ejemplo, Carlos, Marcos y Adriana. ¿Por qué no cuenta Juan? Por lo que ya hemos visto en otras clases, que 700 no es mayor que 700, sino es mayor o igual. Dato importante. Contar las personas que paguen menos de 750. La misma lógica. ¿Quiénes estarían ahí los que pagan menos? Juan, María y Rosario. Y por último, las personas que pagan entre una cantidad, entre 700 y 1000. Entonces, ¿cómo contar cuando ya hay un rango entre esto y esto? Entonces ahí es la diferencia entre funciones. Sí, esto ya lo van a entender mejor en el ejemplo. Pero la lógica es la que acabo de comentar. Poder saber ya no en función de palabras, sino en función de rangos de cantidades. Siguiente punto. Con los criterios de búsqueda también. ¿Recuerdan que en una clase vimos esto de los criterios de búsqueda? Cuando les hablé que se parecía a Tutti Frutti. Y vimos dos símbolos. ¿Cuáles son? Acá los he vuelto a colocar. El asterisco y el símbolo de interrogación. O el signo de interrogación. Acá te van a servir. Entonces, ¿cuáles son los enunciados acá? Contar las personas que su nombre inicie con la letra C. ¿Cómo sería la sintaxis en ese ejemplo? ¿Cómo haría para poder saber las personas de este grupo, sean con la letra C? Sería así. Igual, contar puntos y paréntesis. Y yo sé que ustedes son chicos bien inteligentes y que han deducido que lo que dice acá nom es el nombre que se le ha dado a este conjunto de datos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo captaron? ¿Por qué dice nom? Porque es el nombre que le he dado a este conjunto de datos, de nombre. Entonces, igual, contar puntos y paréntesis, nom, coma o punto y coma. Mira acá el detalle que es con coma. Entre comillas, la letra C, que es la que me están dando de dato, y el asterisco que representa o reemplaza lo que venga después. Por eso es que sea asterisco. ¿Y qué va a aparecer? ¿Qué nombres aparecerían ahí? ¿O cuántos nombres? Solamente Carlos, ya que en este conjunto de datos la única persona es Carlos. Siguiente enunciado. Contar las personas que la segunda letra sea la letra A. ¿Cómo sería en ese caso la sintaxis? Para eso ya tendría que utilizar el símbolo de interrogación, como está aquí. ¿Por qué va primero un símbolo de interrogación? Porque el símbolo de interrogación reemplaza una sola letra. Si la pregunta hubiera sido hallar las personas que la tercera letra de su nombre sea la letra A, entonces ahí hubiera colocado dos símbolos de interrogación al comienzo. Porque es como un comodín. Reemplaza uno, reemplaza dos y la tercera letra es la que me han dado de dato. Ahí recién vendría la A. Y como yo no sé lo que viene después, la vida es una aventura, coloco asterisco. Ahí, sin miedo. Colocas asterisco, ya que luego pueden venir 2, 3, 4, 5 letras. No sabemos. Ya, y si yo aplico esta sintaxis, ¿cuál va a ser la cantidad que me va a aparecer? Pues
Carlos sería una, Marco sería dos, María sería tres. ¿Cómo lo sé? Confía, confía. Sí, la segunda letra, ¿sí? María. Letra A, Carlos y Marcos. Acá la respuesta que aparecería sería 3. Tercer ejemplo. Contar las personas que la última letra de su nombre sea la letra S. En la que la última sea la letra S. Entonces, sin aplicar nada, podemos saber que solamente es Carlos y Marco, ¿verdad? La última letra, la letra S. Sin contar, sin aplicar nada. ¿Cómo sería la sintaxis? Así. Asterisco, porque no sé cómo voy a empezar. Sí, no sé qué letras están antes, por eso va asterisco. La letra es el final, porque esa es la que me están dando de dato. Entonces, uno parte por el dato que te dan. O sea, vendría a ser la letra. Según la letra, podemos saber o podemos hallar distintos datos. Es común usar esto, sí se utiliza cuando de repente en una tabla quieras agrupar estudiantes por su nombre o por su apellido, de la letra que empiezan, puede servir, o saber cuántos son, una cosa así. Pero más se utiliza esto, más lo utilizan el contar puntos sí para ver cantidades, al menos a un nivel relativamente básico, porque luego hay otras herramientas como filtro o tablas dinámicas. Son un poquito nada más complejas, pero igual se utiliza. Siguiente punto y último que vamos a ver hoy día. La función i y la función o. El tráiler ya se los presenté ya. ¿Cuál es la utilidad que tiene esto? Primero veamos la función i. Y para eso hay que repasar un poco lógica. ¿Qué dice el i dentro de la lógica? Se lo voy a decir en palabras normales, no como libro de matemática, en el cual tiene que cumplirse todas las condiciones o proposiciones para que se cumpla una acción. Absolutamente todas, sin excepción de ninguna. Si se cumplen todas, entonces se va a cumplir el evento, la acción. Y así como hay este tipo de función i, está su contraparte, que vendría a ser la función no. ¿Por qué su contraparte? Porque en la función no, basta con que se cumpla una, sucedería una acción. Y si lo quieres ver de otra manera, esto sería como, la función i sería como una mamá estricta, mamá del siglo XX, y acá de una mamá más permisiva, en la cual es solamente con que haga algo, volviendo al ejemplo del chico, en el cual antes tenía que cumplir todo para poder recién salir a jugar, pero basta con que haga algo, de repente solamente limpia la casa de todas las tareas que le ha dejado, solamente que haga una y ya puede salir a jugar. A eso me refería con una mamá permisiva. Entonces, si desean pueden verlo de esa manera, tanto la I como la O. A ver, ¿cómo es la sintaxis? Esa sintaxis ya la hemos visto, la de la función i. ¿Dónde está lo nuevo? Acá. Esto es lo nuevo que estamos agregando, que sería la letra i, después del primer paréntesis, va a venir otro paréntesis, y ahí vas a poder agregar todos los enunciados o proposiciones o condiciones que tú desees agregar. O sea, aquí yo puedo agregar un montón de punto y coma. Ahí puedes agregar todos los puntos y coma que desees, todas las condiciones que vayas a agregar. Cosa que acá, o así como está la función, no lo puedes hacer. Recuerden que acá no puedo agregar un punto y coma más. No se puede. No lo intentes tampoco. Pero aquí, dentro de la función i, que es este nuevo apartado, aquí sí. Aquí sí puedes agregar punto y coma y todo lo que gustes. Entonces, si yo utilizo esta función, veamos el ejemplo. Dice, calcular la bonificación por carga familiar de 100 soles para los trabajadores casados y que además tengan hijos. A ver, entiendo que le van a dar 100 soles, ahora que están de moda los nuevos billetes.
Le van a dar 100 soles para los que son casados y que además tengan hijos. ¿Hay un solo evento o una sola acción? Sí, que es darle 100 soles. Pero ahora hay dos proposiciones que se tienen que cumplir. O sea, tiene que ser casado y además tiene que tener hijos. Si cumple una, no basta. Tiene que cumplirse las dos para que suceda la acción. Y sin aplicar funciones, a pura lógica les pregunto, ¿la primera persona recibe 100 soles o no? Escríbelo en el chat. ¿Qué dicen? La primera persona, ¿recibe 100 soles o no? Profesor, no cumple ninguna de las condiciones. No cumple, ¿no? O sea, ¿cuánto va a recibir? ¿Se entiende que cero? ¿Se entiende que cero? Recuerden que cuando no diga lo de caso contrario, entiéndalo como que cero, ¿sí? Acá yo no lo agregué, porque ya sería algo redundante, lo mencioné en la clase pasada. O sea, calcular la bonificación por carga familiar de 100 soles para aquellos trabajadores casados y que además tengan hijos. Y tendría que haber agregado, y si no cumple con las condiciones recibe cero. Pero ya es algo ya redundante que se puede ya puede estar implícito. Entonces, por eso no lo coloco. Y ya, segunda persona, ¿recibe o no recibe? Tampoco, ¿no? Tercera, tercera persona, tampoco. Sí, ¿no? Porque es soltero. Cuarta persona, él sí, ¿no? Él es, él sí, él sí. Quinta persona, tampoco, ¿no? Cero. Y la última, él también. Ujú, él también, él también. Entonces, estos son los resultados que aparecerían si aplicara yo la función. ¿Sí? Ya obviamente lo vamos a ver en Excel, pero básico es que entiendas la lógica. ¿Cuál es la finalidad que tiene dentro de la función? Si lo han entendido muy bien, este tema de función y, que es más condiciones, se puede combinar con funciones anidadas. ¿Y qué me refiero? Que aquí puedas colocar otro sí, paréntesis, y hagas otro bucle. Ahora que está de moda lo de Marvel, hacer bucles y bucles, y esa es otra ramificación. Y ya todo se hace como una chanfaina. Pero no es que esté mal, sino que sería ya un ejemplo mucho más complejo. ¿Quieren saber un ejemplo similar en palabras? A ver. Mencionaba volviendo acá al chico. Decía que si el chico cumplía todas sus obligaciones, salía a jugar. Pero ¿qué pasaría si no solamente estaba entre dos? O salir a jugar o estudiar. Si no hubiera una tercera posibilidad o una cuarta en la cual de repente sea salir a jugar, estudiar o ayudar al papá en el trabajo. O ir a recoger al abuelo o al tío. Dependiendo de cuántas condiciones cumpla. Ejemplo, si cumplía una, iba a recoger a su papá, a su mamá, a su tía. Si cumplía todas, iba a salir a jugar. Pero si no cumplía ninguna, entonces se dedicaba a estudiar. Entonces, ese enunciado que acabo de hacer, o ese problema, necesitaría ahí aplicar todo esto. ¿Por qué? Porque hay varias proposiciones, o hay varios enunciados, y hay más de dos posibilidades. Ya no solamente es entre esto y esto, sino ahora hay tres posibilidades. O sale a jugar, o estudia, o ayuda en algo de la casa. Y así se va haciendo el problema más grande. Entonces miren cómo se van juntando los temas. Por eso que dentro de Excel no es que cada tema sea independiente, sino que mientras más herramientas uno domine, eh, ya va entendiendo distintos tipos de lógica o va entendiendo, puede hacer un problema mucho más completo. Porque en la vida, como dije en la clase pasada, no es tan entre esto y otro, sino van a haber posibilidades.
Y en este caso, no solamente posibilidades, sino distintas condiciones. Dos, tres, cuatro cosas que se tenga que cumplir. Siguiente ejemplo. Función no. Ya, este caso de la función no es distinto. Dice, tiene que cumplirse al menos una condición, al menos una, para que se pueda cumplir la acción. A ver, ¿qué dice el problema? ¿Qué dice el problema? Si tiene factura cancelada, o sea acá, si tiene factura cancelada, o sea, sí, y acá hay que cambiarlo. Si tiene factura cancelada o es soltero, su condición debe ser calculada. Caso contrario, no. A ver, repito. Si tiene factura cancelada o es soltero, su condición debe ser calculada. Caso contrario, no. Entonces, ¿qué me está indicando? Que si acá ha cancelado o es soltero, entonces se le va a aplicar la calcular. Ese va a ser el resultado. Pero aquí solo basta con que cumpla una. No es necesario que cumpla las dos. Solamente cumple una y ya puede recibir. Entonces pregunto, ¿la primera persona se le calcula o no se le calcula su condición? ¿Qué dicen acá? ¿Se le calcula su sueldo o no se le calcula? Miren bien las dos columnas. Sí, porque cumple con una. ¿Y cuál es la que cumple? La de la factura. Correcto. Como cumple una, entonces sí se le va a calcular. La siguiente. ¿La siguiente persona se le calcula o no se le calcula? Sí, ¿verdad? Porque es soltero. A pesar de que no ha pagado, pero es soltero. Tercero. Bueno, en este caso cumple ambas, pero solo es necesario con que cumpla una. La siguiente, casado y no. Ah, ya, casi no cumple ninguna. Siguiente, soltero y sí. Bueno, él sí porque cumple al menos una. Y por último, no, porque es casado. Es casado y no ha pagado. No paga. Entonces no se le calcula. Entonces estos son los resultados que va a tener aplicando la función no. La sintaxis es la misma y lo único que ha cambiado es la letra. Ya no es la letra I, sino ahora es la letra U. Punto importante es lo que mencioné en una ocasión sobre la diferencia de la O y el 0. Eso es una O y esto es un 0. Sí se nota un poco la diferencia, ¿sí? El O es más delgado y el 0 es más redondo. Entonces, me ha pasado. A veces se equivocan y colocan la O. O disculpen, colocan el 0 y no saben dónde está el error. El error es que, ay, encima están cerca, ¿no? En las teclas. El O y el 0 están cerquita. Entonces, recordar que el O es más redondo, poquito más grande. Y el 0 es más delgado. Bueno, y eso por el lado de las funciones. Dos variantes muy buenas que les puedan ser de bastante ayuda. Y por último terminamos con esto. Con las funciones de fecha. Que son funciones bastante elementales. A ver. Las fechas, como comenté en la segunda clase, todos los números tienen una fecha asignada. Que parte desde el número 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos eso? A ver. Refrescar la memoria. Si yo colocaba por acá un 1 y este 1 le cambiaba de formato a fecha, me aparecía el 1 de enero de 1900. Si yo colocaba -1 y lo convertía a fecha, esa fecha no existe. Y no es el Michi que representa que le tenga que dar más espacio, sino es el Michi que representa que no se puede convertir. ¿Qué puedo deducir?
que las cantidades negativas no tienen fecha. Siguiente punto. ¿Cuál es el número máximo que va a tener asignado una fecha? El que están viendo aquí. El 2.958.465. ¿Y cuál es esa fecha? Es el 31 de diciembre del año 9999. Sí, un año bastante lejitos. Recién estamos empezando el 2000. Un año muy lejos. Pero ese es el último año. El último año que está asignado. ¿Por qué tenía un meme sobre el sol? No, yo lo borré. Y les iba a mostrar un meme del sol, pero creo que no lo tengo por acá. Bueno, entonces cada fecha tiene asignada un número. Acá está, creo que este es. O este acá es. Ah, este de acá es. ¿Dónde está? ¿Te los muestro? Vamos a ver. Dice, hola, soy el sol. Mis rayos dan vida a la naturaleza. Amo a todos mis hermosos planetas. Todos giran alrededor mío para estar calientes. Pero cuando muera, todos ustedes se irán conmigo. Ya, esto sí es verdad. Porque el sol, así como todo astro, tiene un tiempo de vida. No va a ser eterno. En algún momento va a colapsar, o sea, va a dejar de existir. ¿Lo llegaremos a ver? No. El sol no llega ni a la mitad de vida, ni a su cuarta parte, creo. Todavía está muy lejos, pero es algo que en algún punto va a suceder. Y todo va a ser, entraremos en una época de oscuridad eterna. Pero todavía no te deprimas, porque no lo vas a ver. Ni tus hijos, ni tus nietos, bisnietos, no lo van a ver. Entonces, eso prácticamente, de cierta manera, otra realidad. Falta mucho. Bueno, volvemos a nuestro tema. Funciones de la fecha. Sí, no te deprimas, todavía falta mucho. Hoy, ahora, día, mes, año y esta variante que he colocado acá. Ahora que está de moda esa palabra variante. Esta la voy a colocar aquí porque es una variante para ver el mes. A ver, repito. Funciones de fecha, hoy, ahora, día, mes, año y esta variante, que va con el mes. Sí, ya se las explico en un rato. ¿Para qué me sirve la función hoy? Para saber la fecha. ¿Para qué me sirve la función ahora? Para no solamente saber la fecha, sino también saber la hora. Y esa hora que te va a aparecer ahí se va a ir configurando o se va a ir actualizando cada vez que actualicemos o refresquemos la hoja de Excel. Entonces es una función que es, llamémoslo circunstancial. No es una que arroje un dato en concreto, sino va a ir modificándose con el paso del tiempo. Aunque el tiempo no exista. Bueno, día. Lo que va a hacer es darnos el día de la selección que nosotros hagamos. Por ejemplo, extraer de esta fecha el día 28. Eso es lo que va a ser el día. La función mes, extraer el mes, que en este caso de Adriana sería el 2. Y la función año, extraer el 1985. Ya. ¿Por qué menciono que el mes tiene una variación? Porque más específico en el mes, hay dos formas de ver el mes. ¿Cuáles son? Una que sería en número 02 y la otra manera que sería con una palabra, febrero. Si tú quieres ver el mes en cantidad numérica, ahí la función sería igual mes. ¿Y qué va entre paréntesis? La celda de donde va a obtener la información. En todos el paréntesis, dentro que va a ir la celda en la cual se va a sacar la información. Pero si tú quieres el mes en palabras, o sea, en letras, tendrías que colocarlo así. Igual, paréntesis, y dentro del paréntesis iría esa celda que vas a seleccionar.
¿Por qué es así? Bueno, pregúntale a Excel, ya es parte de su sintaxis, de cómo ellos lo han diseñado. Para el resto, normal. Tanto el hoy, el ahora, el año, el día, cambias el formato que cambies, igual te va a dar la misma información. El único detalle es con mes, nada más. Es el único detalle o cambio que tiene. Y si nos alcanza el tiempo, vemos correspondencia. Los que ya llevaron el módulo de Word ya más o menos tienen una idea. Si alcanza el tiempo, lo cual lo dudo, vemos correspondencia. Pero para no hacerlo tan teórico, eh, ya empezamos. Sí, ya empezamos con Excel. Sí, bastante teórico hoy día. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Mm, esto de aquí mm, también pospongo mucho las cosas. Ya esto de aquí lo vemos luego de repente. Cuando diga que sea excelente para las notas mayores de 17, excelente. Excelente. Si lo han intentado, me comentan y me animo a hacerlo. Si lo han intentado. Pero si no lo han intentado, pues no me animo. Quiero ver ¿cómo se dice? Su interés por aprender. Bueno, empecemos por acá. Lista de alumnos. Tenemos los códigos, el nombre, el apellido y la pensión. Antes de empezar, colocarle nombres, ¿sí? Colocarle nombres al conjunto de celdas. Y yo sé que ustedes lo saben, y ustedes saben que yo lo sé, que acá en la parte superior tiene que decir el nombre de la tabla o el nombre del conjunto de datos. ¿Y qué nombre aparece aquí? Nombre, así de original. Por acá no le he colocado un nombre, vamos a colocarle, aunque no es necesario, pero vamos a ver. Definir nombre, apellido. Y por acá, si tiene un nombre, sí, sí tiene. Se llama pensión, ¿sí? Siempre recuerda esto. Entonces, esto se llama nombre y esto se llama pensión. Pensión 65, pensión. Entonces, a partir de ahí, vamos a empezar. A ver. ¿Cómo hallo la pensión? Dice, contar las personas que en su nombre la primera letra sea la letra C. ¿Cómo hago esto? Ahora vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Igual contar puntos y paréntesis. 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 Rango. Como ya le coloco un nombre, coloco mi variable, que es nombre. Punto y coma, abro comillas y coloco el criterio. Como su primera letra es C, pues coloco la C y termino con asterisco y cierro comillas, así como está en la fotocaptura. Y si le doy un enter, correcto, Lucero. Si le doy un enter, muestra 1. ¿Por qué 1? Porque solamente hay una persona que su nombre empieza o inicia con la letra C. ¿Está bien? A ver, seguimos. Siguiente ejemplo. No se pierdan, siguiente ejemplo. ¿Cómo hacer para que la segunda letra sea una letra como la letra A? A ver. Segunda letra sea la letra A. Igual. Contar puntos y paréntesis. Rango vendría a ser mi variable nombre. Punto y coma. Abro comillas. Y la primera letra no la sé. Coloco interrogación. La segunda sí la sé. A. Y lo que venga después, asterisco. Cierro comillas y cierro paréntesis. Nombre, porque esa es mi variable para este conjunto de datos. Y cierro paréntesis. Si le doy un enter, vamos a ver. 3. ¿Por qué aparece 3? Porque es
solamente 3 personas, que son Carlos, Marcos y María. Tercer enunciado. Contar las personas que la última letra sea la letra S. Igual, contar puntos sí, paréntesis, paréntesis. Mi variable nombre, punto y coma, abro comillas, asterisco y letra S. Cerro comillas y cierro paréntesis. Cosas a tener en cuenta: la diferencia entre comillas y apóstrofes, ¿sí? Recuerden que esto es un apóstrofe y estos son comillas. No se nota mucho el cambio, pero el apóstrofe es uno por uno. En cambio, las comillas vienen de dos en dos. Y aparte, son un poco más pequeñas y más delgadas el simbolito. Entonces también tienen que tenerlo en cuenta. Siguiente punto a detallar es que si acá dijera contar las personas que la tercera letra o cuarta o quinta o X letra sea sea por ejemplo la letra A, entonces ahí habría que colocar aquí más símbolos de interrogación. Puedes colocar todos los que gustes, 2, 3, 4, porque lo que va a hacer es reemplazar un espacio, segundo espacio, tercero, y lo que coloque después vendría a ser tu letra de dato. Y un cuarto ejemplo que no he colocado acá. Si la pregunta hubiera sido que en todo el nombre tenga al menos la letra A, ahí la sintaxis sería así. Ahí está. ¿Por qué se dio de esta manera? Porque yo no sé lo que viene primero o lo que viene después, en la cual el A puede estar en cualquier ubicación. Puede estar al comienzo, puede estar al final, puede estar en la primera, segunda, tercera, X posición. Por eso mencionaba, si la pregunta hubiera sido encontrar la letra A o que tenga al menos la letra A o X letra, la sintaxis hubiera sido así. Asterisco al comienzo y asterisco al final. Bueno, vamos a hacer ahí la primera pausa. Venimos con esto después del corte y volvemos. Bueno, primera pausa. Ya, volvimos. A ver, volvimos. Ahora nos quedamos en la función contar puntos y continuamos. Contar las personas que paguen más de 700. Contar las personas que paguen más de 700. A ver. Personas que paguen más de 700 soles. Igual. Contar puntos y paréntesis. Oye, quiero una salchipapa. Contar puntos y paréntesis. ¿Cuál va a ser mi variable ahora? Mi variable ahora se llama pensión. Gracias, Jesús. No me había acordado. Gracias. Decía, igual contar puntos y, estaba hablando solo. Igual contar puntos y paréntesis. Y voy a utilizar mi variable pensión. A la lista. Sí, la clase pasada no te acordaste, Lucero. No está. Ya, seguimos. Igual contar puntos y paréntesis y utilizo mi variable pensión. Pensión. Se da pensión, se da pensión. Punto y coma, abro comillas y ahora coloco la condición. ¿Cuál es? Los que pagan más de 700. Más 700. Cierro comillas y cierro paréntesis. Si yo le doy un clic, me van a aparecer quienes pagan más de 700. Que serían 4 personas. Si no me crees, pues corroboramos. 1, 2, 3 y 4. ¿Estamos bien? Solamente 4 que ganan más de 700. Personas que pagan menos de 750. Igual,
contar puntos y paréntesis. Igual contar puntos y paréntesis. Mi variable que se llama pensión, punto y coma, abro comillas, menos 750. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces ahí estoy hallando quienes pagan menos de esta cantidad. ¿Quiénes serían? Solamente dos. O sea, María y Rosario. María del Rosario. Entonces ya tenemos ahí cuando pagan más y cuando pagan menos. ¿Y quiénes son las personas que pagan en un conjunto de datos? Ahí hay que aplicar una resta, que es bastante simple, es más que todo lógica. A ver, personas que paguen más de 700. Recuerden que me están preguntando los que pagan entre 700 y 1000. Entonces, a ver, vamos a hacerlo con gráfico y todo. Si este fuera el total y de ese total me preguntan quiénes pagan más de 700, sería una parte de todo ese total, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Si este fuera el total, el cuadro de color azul, y me preguntan quiénes pagan más de 700, sería es una parte de todo, la cual estaría más de 700. Pero ahora me piden los que están entre 700 y 1000. Entonces, como me están colocando una cantidad tope, hay que restarle esa parte que son más de 7000. Pero como en este caso es una porción pequeña, ¿sí? Porque ahí solo tengo uno que gana 1000. Vamos a ponerle 1200 si de repente desea 1200. Entonces solamente tengo una persona que gana más o que está más mayor esa cantidad. Y todas esas, si hubieran más, se restarían de todo ese total. En las cuales, en este caso, como es uno, es una parte pequeña. Pues si fuera más, pues sería una parte mucho más grande. Dependiendo de cuántos estén en ese intervalo. Esto ya es un tema ya de conjuntos. Pero más o menos esa es la lógica. En cristiano, ¿cómo podría hallar yo cuando me preguntan entre cuánto y cuánto? Primero hay que hallar una parte. La primera parte es la que hemos hecho acá. Dice, contar las personas que pagan más, que están entre 700 y 1000. Entre 700 y 1000. Voy a volver a colocar el 1000. Ya. Si la pregunta fuera eso, ¿cuántas personas serían? Una, dos y tres. ¿Por qué el 1000 no cuenta? Por lo que ya hemos visto desde la clase pasada. 1000 no es mayor a 1000, sino es mayor o igual. Por lo tanto, no cuenta. ¿Quiénes estarían o cuál sería el resultado acá? Sería 3. ¿Por qué 3? Porque ahí estaría. Profe, Dime. es que dice entre 700 y 1000, pero 1000 se contaría porque pues, sería igual a la cantidad que están poniendo. Acá estarían las cantidades desde 701 hasta 999. O sea, lo que está entre. Desde 701 hasta 999. Entonces, nuevamente, estarían quienes ahí: Carlos, Juan y Marcos. Entonces, acá el resultado va a ser 3. Igual, contar puntos y paréntesis, mi rango que es pensión, punto y coma, abro comillas, más de 700. Más de 700. Cierro comillas y cierro paréntesis. Hasta ahí solo estoy hallando los que ganan más de 7000. O 700, disculpen. Los que ganan más de 700. Que son 4 personas. Y a eso le tengo que restar. ¿Qué le voy a restar? Le voy a restar los que ganan esa cantidad de 1000. A ver. Menos
menos contar puntos sí, paréntesis, nuevamente mi variable pensión, punto y coma, abro comillas, punto y coma, abro comillas, y ahí vamos a probar con ambos, ¿ya? Si fuera aquí el menor o igual a 1000 que se estaría contando, vamos a ver qué sucede. Ahí sale. Ah, no, ese era acá mayor o igual a 1000. Vamos a ver qué sucede. Mayor o igual a 1000. O sea, le voy a restar los que ganan más de mayor o igual a 1000. Para que me reste ese 1. Pero si yo no le coloco el igual, no me va a restar nada. ¿Por qué no me resta nada? Vamos a ver. ¿Quiénes ganan más de 1000? Nadie. Pero es distinto si yo coloco mayor o igual. ¿Quiénes ganan mayor o igual a 1000? Solamente una persona. Entonces, por lógica, también podrían resolverlo. Porque este es el caso en el cual en mi tabla solamente hay una persona. Pero si hubieran más, acá 1200, 1100 y una tabla mucho más grande, ahí tendría mucho más sentido. Pero volviendo acá al caso, acá estarían los que son de 701 hasta 999. Los que están dentro de ese intervalo de cantidades. ¿Estamos bien? Listo. Pasemos al siguiente. Lógica U. Sí, esto ya no le doy mucho énfasis por lo que es contar puntos, ¿sí? Que ya lo hemos visto desde la clase pasada. Esto me parece más importante porque voy a colocar uno de estos en la práctica. Sí, ya les estoy comentando lo que va a venir en la evaluación. Esto no voy a preguntar. Esto sí, lógica y sí voy a preguntar en la evaluación. Sí, ya pueden ir apuntando lo que estoy mencionando que se va a considerar en la práctica del día lunes. Bueno, a ver, empecemos. Ahí en el comentario está la función, si desean revisarlo. Ahí también está. Y si se preguntan por qué dice Alfredo, es porque este archivo me lo compartió mi hermano. Mi hermano se llama Alfredo. Y él le había agregado ese comentario. Sí, mi hermano también es profesor también de informática. Bueno, otro día les cuento mi vida. Calcular la bonificación de carga familiar que ganen 100 trabajadores casados y que además tengan hijos. Como ya lo hemos analizado en la diapositiva, vamos a hacerlo, ¿sí? Directo, porque ya lo hemos visto en la diapositiva. A ver, igual sí, paréntesis. Ahí empezamos. Un ratito voy a cambiar el tipo de letra. ¿Tengo abierto otro documento? Sí. Ya está. Sí, como mencioné al comienzo de la clase, cuando no te deja hacer algún cambio es porque probablemente tengas abierto otro documento. Tenía abierto el de la clase anterior cuando vimos ¿cómo se llama esto? La de la impresora, la configuración. Bueno, igual sí, paréntesis. La primera parte, que es la parte nueva, eso lo voy a agregar al final. Me paso de frente a la segunda parte. Punto y coma, y yo sé que si se cumple las dos condiciones, le da 100 o le da 0. ¿Sí? Creo que hasta ahí todos nos ubicamos. Primera parte, la condición. Pero como ahí viene lo nuevo, todavía no lo he agregado. Pero la segunda y la tercera ya la conocen. Si se cumple y si no se cumple. Ya. Ahora sí, volvemos acá. Agregamos el y, paréntesis. Voy a colocar primero la estructura. Y esa sería la estructura. O esa sería la sintaxis.
en las cuales dentro van a ir los enunciados o proposiciones. ¿Cuál es el primero? Primero dice, si esta celda de acá, C7, es igual, entre comillas, a casado, o sea, la letra C, si se cumple esa condición y además esta celda de aquí es mayor a 0, mayor a 0 representa que tenga hijos, puedes colocarlo así como lo puedes colocar así. En ambos casos es lo mismo. Entonces, si se cumplen ambas condiciones, que sea casado y mayor a hijo, mayor a 1, disculpa, mayor o igual a 1, que representa a los hijos, pues le van a dar una bonificación. ¿Por qué a él no le dan bonificación? Porque dijimos, ¿se acuerdan? Que no tiene hijos. Y como no tiene hijos, no le dan nada. Y si yo arrastro, ¿se acuerdan que solamente había 2 personas que recibían? Que era la cuarta y la sexta. ¿Por qué? Porque es casado y tiene hijos. Casado y tiene hijos. Si acá yo cambiara esta cantidad por otra, 10 hijos, como era antes, no había televisor, recibía igual su bonificación. Pero si fuera 0, pues no recibe nada. ¿Estamos viendo hasta ahí? Miren, la sintaxis no es compleja, solo le estamos agregando un detallito más, ya que de repente hubieran pensado lo siguiente, que bastaba con hacer esto. Bastaba solamente con colocarlo así. Pero no, hay que colocar el y todo eso entre paréntesis. Y si hubiera más condiciones, pues acá coloco punto y coma y coloco la siguiente condición, si es que hubiera. Ya. Siguiente ejemplo. Aplicar como descuento del 10% del sueldo a cada trabajador soltero, o sea, a los solteros, y cuyo sueldo sea mayor a 800. A ver. Que le va a aplicar un descuento del 10% a los que sean solteros y que su sueldo sea más de 800. Si cumple ambas condiciones, le va a dar el descuento. Si no cumple, pues no. Ahora vamos a sintetizarlo. A ver. Igual si paréntesis. Sí, quitan mucha plata. Igual si paréntesis. Dejo el espacio y me paso a la siguiente parte. Pueden hacerlo de esta manera para que, como todo, empezar por lo más fácil. Empezamos por lo más fácil. Si se cumplen ambas condiciones, ¿qué va a suceder? El 10%, pero ¿de qué? Del sueldo. Punto y coma. Caso contrario, 0. Como no me indican nada, 0. ¿Estamos bien hasta ahí? Si se cumplen las condiciones que voy a colocar acá, si se cumplen las que coloque, va a suceder esto. El 10% de su sueldo como descuento. Caso contrario, 0. Ahora volvemos acá. Primera condición. Que sea soltero. O sea que esta celda 6 y 8. Falta el i. Ya. Que esta celda sea igual, entre comillas, a soltero. Y además, punto y coma, que esta celda de aquí, E18, sea mayor a 800. Si se cumplen las dos condiciones, entonces le van a dar un descuento. Si cumple necesariamente ambas. Si no cumple ambas, pues no le van a dar un descuento. Entonces vamos a ver. ¿Por qué no le dan descuento? Porque no cumple ambas. ¿Y quién es la única persona que cumple las dos condiciones? Pues la persona número
5. 5. Entonces, a ver. ¿Por qué? Porque es soltero y gana 900. Y el resto, como pueden observar, gana menos. Ganan menos del sueldo básico. Por lo tanto, no reciben un descuento. Pero ese descuento no es una cantidad fija, sino es una cantidad de lo que diga acá. O sea, de cuánto sea su sueldo. Ahí hay una diferencia entre sea una cantidad en concreto y la otra en función de una cantidad. Porque si acá fueran 9000, sería 900. En función de cuánto diga acá. En función de lo que diga, va a aplicar ese descuento. Entonces, tenerlo en cuenta. Siguiente ejemplo. Ya, algo así va a venir en la evaluación. Aplicar bonificación 1, bonificación 2, bonificación 3. Bonificación 1, 2 y 3. Ya era un total. ¿Qué dice la bonificación 1? El 6% del sueldo a aquellos trabajadores que trabajan en Edelnor y la mañana. ¿Qué me está indicando? Que si la persona trabaja en Edelnor y además trabaja en la mañana, entonces le van a dar una bonificación del 6% de su sueldo. Si no cumple ambas, pues no le van a dar una bonificación. Segundo, el 2% de su sueldo a los que trabajen en Edelnor y sean casados. Entonces, si es Edelnor y es casado, le van a dar otra bonificación. Cosa que la primera persona está cumpliendo hasta el momento las dos. Tercera bonificación, para los que sean solteros y la mañana. Como no se puede tener todo en la vida, bueno, ahí sí no cumple, porque es casado. Entonces, bueno, ahí sería el único caso donde él no reciba esa tercera bonificación. Solamente cumple las dos primeras, no la tercera. Y por último, la sumatoria total de las tres bonificaciones. Ahí está. Jesús, el único que se ríe de mis chistes. Gracias, Jesús. Ahí está. Bueno, empecemos. Igual. Igual si paréntesis. Igual si paréntesis. Cuando ya hayas practicado la función, ahí sí ya puedes hacerla en orden. ¿Sí? Yo me he estado salteando la segunda y tercera. Ok, Eliana, gracias. Pero si ya la has practicado, cosa que sí deberías hacer para la evaluación, ya puedes hacerla en orden. Y ahí empiezas. Si esta celda de aquí, que representa la empresa, es igual, entre comillas, a Edelnor, si cumple esa primera condición, punto y coma, y acá es igual, entre comillas, a mañana, después lo corrijo, ya que no tengo la ñ, en un ratito lo corrijo. Si cumple ambas condiciones, entonces, punto y coma, el 6%, pero ¿de qué o de quién? Del sueldo. Del sueldo. Caso contrario, 0. Sí, ahorita lo analizamos. Déjame cambiarle la ñ. Ahí está. A ver. Dice, igual si paréntesis. Y dentro del I van las dos condiciones. Si F33 es Edelnor y E33 es mañana, si cumple ambas, le va a dar una bonificación el 6% de su sueldo, cosa que la primera persona recibe. Entonces, como gana 8.50, le dan 51 soles de bonificación. ¿A todos les van a dar? No, solo a los que cumplan la primera bonificación. Siguiente bonificación.
Bonificación 2. ¿Qué dice la bonificación 2? El 2% de su sueldo para los que sean de Del Nor y además sean casados. A ver. Igual, sí, paréntesis. Coloco el i, no te olvides del i, y ahí empiezas. Si esta celda de acá es igual, entre comillas, a E del Nor, cierro comillas, punto y coma, y esta celda de aquí, donde está el estado civil, es igual, entre comillas, a casado, si se cumplen ambas condiciones, punto y coma, el 2%, pero ¿de qué o de quién? Del sueldo, punto y coma, 0, 0. Ahora vamos a ver. Entonces, si es de Del Nor y además es casado, entonces le dan el 2% de su sueldo. Caso contrario, 0. Ahora vamos a ver quiénes cumplan. La primera persona no cumple. A ver. Mira. La segunda persona se acuerdan que sí dijimos que cumplían. Del acá. Del Nor. Sí, apareció una E. Ahí está. Miren esos pequeños errores, miren, cambia todo. Entonces, ¿quiénes reciben la segunda bonificación? La primera, la cuarta y la última. Tercera bonificación. Para los que sean solteros y de la mañana. Solteros y mañana ya tienen un 4% de su sueldo adicional. Igual, sí, paréntesis. Y paréntesis. Si esta celda de aquí, del estado civil, es igual, entre comillas, a la letra S soltero, punto y coma, y esta celda de aquí es igual, entre comillas, a mañana, cierro comillas, si se cumplen ambas condiciones, entonces le va a dar el 4%, pero ¿de qué? Del sueldo. Todo está en función del sueldo. Punto y coma, 0, 0. Sí, me falta cambiar la ñ. Sí, en un momento. Mañana. Hay un video bien chévere en internet, se lo voy a compartir, de cómo tratan de explicar cómo los sonidos o a través de la voz con el idioma, cuando se formaron los idiomas y de por qué se derivan o varias palabras se parecen entre un idioma y otro. Y es porque teníamos antes un idioma en común y de ahí se ha ido ramificando. Y el por qué las letras se parecen también tiene una explicación. Como por ejemplo la letra A y el alfa. Y el alfa se parece un poco. ¿Casualidad? No. Tiene que ver bastante. Tiene que ver bastante el por qué se parece. Y además se parece a un ave. También tiene que ver con los animales. Es por eso que los jeroglíficos y tantos escritos antiguos tienen representación de animales. Sí, después se lo comparto. Un video bastante ilustrativo. Bueno, volvemos acá. Bonificación 1, 2 y 3. Igual 1, 2 y 3. Si me doy el éxito, arrastro. Y ahí tengo la sumatoria de las bonificaciones, ojo. De las bonificaciones. No lo he explicado, pero solamente de las bonificaciones. Voy a colocarlo. Total bonificaciones. Ya que también de repente se entendía sumando el sueldo. Pero ya total de bonificaciones. O sea, de las 3 columnas. Pasemos al siguiente. Lógica O. Lógica O. ¿Cómo sería con la letra O? A ver, veamos. Calcular bonificación de 100 soles para los que sean solteros o que vivan en Surco o que tengan hijos, debería ser acá. O que den Surco o que tengan hijos. Surco o que tengan hijos.
Entonces aquí es un ejemplo en el cual ya son tres proposiciones o tres condiciones, en las cuales o es soltero, o vive en Surco, o tiene hijos. Si cumple una de las tres, pues recibe los 100 soles. Si no cumple ninguna, es el único caso donde recibe 0. Ahora vamos a ver. Igual, si, paréntesis. Coloco el o, ¿sí? No es un 0, es un no. Y ahí empiezo. Entonces, un ratito voy a acercar la lupa. Ya. A ver. Primera condición. Si es soltero, ya. En función del estado civil. Si esta celda de aquí es igual, entre comillas, a soltero, o la letra S, punto y coma, y si esta celda de acá es igual, entre comillas, a surco, falta una más, y esta celda de acá es mayor a 0, si cumple cualquiera de las tres, entonces punto y coma recibe 100. Caso contrario, recibe 0. Entonces, si cumple cualquiera de las tres, pues recibe 100 soles. Basta con que cumpla una. Entonces aquí creo que todos cumplen. Todos reciben 100 soles, todos se van felices y contentos. Porque todos cumplen al menos una condición. Al menos. Pueden cumplir una, pueden cumplir dos, como pueden cumplir las tres. Bonificación 2. 50 soles para los que son de Jesús María y tienen más de 2 hijos. Jesús María o tienen más de 2 hijos. Si cumple cualquiera de las dos condiciones, entonces le dan 50 soles. A ver, vamos a ver. Igual si paréntesis. Igual si paréntesis. Si esta celda de aquí. Faltalo. Ya. Si esta celda de aquí es igual, entre comillas, Jesús María, recuerda que tienes que escribirlo tal cual está en tu base. Si acá hay un espacio, dejas el espacio. Recuerda que ese espacio cuenta. Jesús María, si es Jesús María, punto y coma, y esta celda de acá es mayor a 2, si cumple ambas condiciones, punto y coma, le dan 50, creo que decía. Caso contrario, 0. Vamos a ver. 50 decía, sí, 50. Entonces, si cumple al menos una de las dos, pues recibe 50. Vamos a ver. La primera persona recibe 0, ya que no cumple ninguna, vive en Surco y no tiene hijos. ¿Quiénes cumplen? Ahora vamos a ver. Cumple la segunda, ya que sí es de Jesús María. Con eso le bastaba. Y además tiene hijos, Jesús María y Jesús María. Entonces cumplen las dos o al menos una condición. Y si quieres ver la función, pues le das doble clic o puedes verlo en el comentario cuando ya les comparte el archivo. Recuerden que ambos van a estar en el aula virtual, tanto el archivo vacío como el archivo completado. Tercer ejemplo, o segundo ejemplo de la letra O. Para los que hayan cancelado. Si esto ya lo vimos en la diapositiva. Ahora, ¿cómo sería en Excel? A ver, ¿cómo sería esto en Excel? Igual, si, paréntesis, o paréntesis. Ahí empieza. Si esta celda de acá es igual, entre comillas, a las letras así, o sea que haya pagado, punto y coma, y esta celda de acá, del estado civil, sea igual a la letra C de casado, si cumple ambas, o al menos una, disculpen, si cumple al menos una,
Entonces, entre comillas, calcular. Calcular. Caso contrario, no calcular. No ne calcular. Calcular. Y cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces, ¿a quiénes les va a calcular? A los que cumplen al menos una condición. Al menos. Ese nombre. Sí, sí, no fue al azar. Ya, no. Ya no calcular. Ya no pasa nada. Ya ahí está. No calcular. No calcular. ¿Quién es el único que no cumple al menos una la segunda persona? ¿Por qué? Porque es soltero. Ah, no, esperen, creo que me he equivocado. Sí, no, que me he equivocado, no se dieron cuenta. Había colocado la letra C y dice que sea cancelado o que sea soltero. A ver, hay que leer, hay que leer. Soltero. A ver. Ya. A ver, miren, cambió todos los resultados. ¿Quiénes son las dos personas que no se le va a calcular? La cuarta y la sexta. Porque es casado, no ha pagado. Es casado y no ha pagado. No sé, siempre revisar. Miren, como una letra acá que me había equivocado. Cambió todo. Había colocado la letra C en vez de la letra S. Entonces, hasta este punto ya hemos visto ambas. La letra con la letra S, disculpen, con la letra I y con la letra U. Recuerden que la I necesariamente se cumplen todas. Y con la letra U se cumplen al menos una. Caso propuesto. Y esto no lo voy a resolver, esto se lo dejo para ustedes. Si se preguntaban, ¿se puede juntar en un solo problema ambas? Sí. Y este es un ejemplo de eso. A ver, ¿qué dice acá? Se desea calcular el descuento para los trabajadores de una compañía. El descuento se aplica con el 8% de su sueldo a los trabajadores que establezcan en Cerro Vial o Parinas y que además el riesgo sea bajo. Entonces aquí, miren, hay una combinación. Ahora voy a combinar todo esto. ¿Entre qué? Acá hay una O y por acá hay una I. Entonces miren, ahora nuevamente menciono. Calcular el descuento para los trabajadores, el 8% para los que estén en Cerro Vial o Parinas y que además el riesgo sea bajo. Vamos a analizarlo nada más. Ustedes lo van a hacer, pero les voy a dar la idea. Dice Cerro Vial o Parinas. ¿Qué me está indicando aquí? Como dice I, se entiende que le van a dar el descuento a todos los que sean bajo, como él, como ellos dos también. ¿Por qué necesariamente ellos? Porque dice I. Y ustedes ya saben que cuando dice I es porque necesariamente tienen que ser bajo para que se aplique un descuento. Y acá dice O. Entonces, como dice O es Cerro Vial o es Parinas. Voy a sombrear todos los que son Cerro Vial y Parinas. Cerro Vial y Parinas. Ya. Entonces, de todo lo que yo he seleccionado, ¿cuáles son las únicas personas que se le va a aplicar un descuento? Estamos todos de acuerdo que sería él, por acá, y por acá también, y el resto no. ¿Sí? Ahora vamos a volverlo a analizar. Descuento del 8% para quienes, para los que son de Cerro Vial o Parinas y que además el riesgo sea bajo. Como dice I, se entiende que necesariamente se tiene que cumplir con todos ellos. Bajo, 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 bajo. Y dentro de todos los que sean de riesgo bajo, o es Cerro Vial o Parinas. O es esto o es lo otro. Entonces, he seleccionado todos los que son de bajo y todos los que son de Cerro Vial o Parinas. ¿Y quiénes son los que coinciden? Acá tengo uno, acá tengo dos y acá tengo tres.
Aquí coincide con Cerro Vial, aquí coincide con Parinas y aquí coincide con Parinas. Entonces, esas son las únicas personas que van a recibir un descuento. ¿De cuánto es ese descuento? Pues averígualo, averígualo. Anímate a tratar de resolverlo. Y el otro ejemplo es muy similar. Calcular el descuento para los empleados de un hospital, el 4%, que sean de neoplásicas o urgencias y que además trabajen en la noche. La lógica es la misma. Primero, analizar dónde está el I. Que sean de noche. Entonces busco todos los que son de noche. Por acá noche. Ya. Ya encontré a todos los que son de noche. Te recomiendo que primero lo hagas así. Primero aplicando lógica. Primero de una manera más, como diría, visual. Y luego ya trata de traducir todo eso a Excel. Y dice por acá neoplásicas o urgencias. Entonces busco todo lo que son de neoplásicas o urgencias. Acá hay uno, acá hay dos, acá hay otro de urgencias, por acá hay otros dos de urgencias y acá hay otro de neoplásica. Entonces, una vez que ya hice eso, yo ya sé, identifiqué quiénes van a recibir descuento. Por acá hay uno, porque cumple ambos. Ellos dos también. Y el último. Y el último. El amarillo es el más importante, porque es el del I. Necesariamente, bueno, este ya lo había resuelto. Ahí aparecieron las cantidades porque estaba de color blanco. Decía, la del I va a ser el más importante porque necesariamente se tiene que cumplir. Básico, ¿sí? Por eso mencionaba dominar la lógica I y la lógica O. Y luego ya con el O ya es o es esto o es lo otro. Entonces, ¿cómo es la función? Pues ya se la dejo de tarea, cómo lo plantea. Pero lo importante es que lo entiendas, que entiendas la lógica. Ya el resto ya es mucho más simple en el sentido de que si lo entiendes, lo puedas plantear. Para eso tendrías que ver cómo es tu lógica. Por eso me gustaría que ustedes lo hagan. ¿Cómo lo plantean? ¿Cómo colocan ese I y cómo colocan ese O? ¿En qué orden? Que si yo lo hago, pues ahí no estarían solamente viendo. Pero cómo lo plantean es ahí lo interesante. Pasemos con las funciones de fecha, en el poco tiempo que me queda. A ver. ¿Qué dicen las funciones de fecha? Dice, las fechas van desde el número 1 hasta el número 2.958.000. Sí, ya contigo, ya sabes, te lo paso por interno. 958.465. Entonces, ¿qué me está indicando acá? Que estos números, si yo los convierto a fecha, me muestra la primera fecha, que es el 1 de enero, y la última. ¿Cuál es la última fecha? El 31 de enero del año 999. Y a pesar de que alguien llegue a esta fecha, aún así está lejos de ver el final del sol. ¿Sí? Así que no se deprima, no se deprima. Convertir números en fechas. Acá. Formato fecha y se cumple lo que mencionaba. Cada número tiene asignada una fecha. Pero ¿cuál es el límite? Ya lo saben. Desde el número 1 hasta este número. ¿Se puede sumar y se puede restar con fechas? Sí. Se pueden sumar y se pueden restar. Pero con una condición. A ver, ¿cuál es? Ahora veamos. Sumar no hay problema. Fecha 1 más fecha 2. ¿Se pueden sumar las fechas? Sí. ¿Representa algo? No. No creo que represente algo sumar una fecha y otra. Restar las fechas. Puedo restarlas siempre y cuando la fecha mayor sea positiva. Si la fecha mayor es negativa, no se va a poder. A ver. Fecha 1 menos fecha 2. Fecha 1 menos fecha 2. Ya no se puede. Pero si fuera al revés, en la cual la fecha mayor sea positivo, ahí sí se puede hacer.
¿Y por qué se puede hacer esto? Porque ustedes saben que todo esto son cantidades numéricas. Esto es lo que sería en números. Esta cantidad y esta cantidad. Y si yo la sumo, pues me daría esta cantidad. Si yo resto la 1 con la 2, sale un número negativo. Y ese número negativo en fecha ya saben que no existe. Fecha 2, fecha 2 menos fecha 1 sí se puede, que sería la diferencia entre la fecha mayor y la fecha menor. Eso de ahí sí se puede hacer. Siguiente, fecha actual. Si solamente quieren saber la fecha, colocan igual hoy, paréntesis y cierro paréntesis. Si yo coloco hoy, paréntesis, paréntesis, lo que me va a dar la información que me va a arrojar es el día de ahora. Pero esta fecha que te está indicando no la está sacando al azar. O no es una fecha que Excel sepa independientemente. Sino es una fecha que Excel la está extrayendo de nuestro sistema operativo. De la fecha que yo diga acá. O sea, ¿qué quiero decir? Que si acá en mi calendario yo tuviera que hoy día es el 1 de enero, entonces aquí aparecería 1 de enero. Porque esta fecha la está obteniendo del sistema operativo. No es al azar. Saber la hora. Igual ahora, paréntesis y cierro paréntesis. Y en la cual no solamente me va a dar el día de hoy, sino también una hora. Y conforme vaya pasando el tiempo, lo que diga en esa celda, cada vez que yo actualice o refresque, va a cambiar. Presten atención a ese 51. En un ratito va a cambiar. Funciones de mes. Bueno, acá ya estaba la de día. Igual, día, paréntesis. ¿Y qué va a ir en el paréntesis? De dónde voy a extraer esa información. O sea, de esta celda con esta fecha. ¿Qué día nació Adriana? El día martes. Si yo lo quiero convertir en número, ahí está. ¿Qué día nació Adriana? El día martes, que es el 3 de febrero. Si yo arrastro, tengo los días, pero en formato de letras. 4 de julio. Pasa a ver. Del 2001, a ver. A petición de su compañero, a ver. Ya era miércoles. Función mes. Recuerden que en el mes hay una variación. Si quieres saberlo con una cantidad numérica o si lo quieres saber en palabras. Este es un poquito más complejo. A ver, veamos primero con palabras. Con números, disculpen. Igual, mes, paréntesis, la celda. Ya, entonces ahí, miren, ahí sería con números. Pero si yo quisiera saber esto en palabras sería totalmente distinto. Para eso tendría que colocar solamente de esta manera. Y además cambiarle el formato. Cambiarle el formato a fecha, al mes. Y este de mes lo vamos a volver a repasar la próxima clase. Porque este es un poquito más complejo. Con día y año no sucede eso. Ya que aquí o lo quieres saber en números, que sería el 07, o lo quieres saber en palabras. Entonces tiene dos variaciones, números o letras. Síganme a recordar esto, repasar esto. Cuando lo quieres saber en números o cuando lo quieres saber en letras. Y año, pues año sí es más simple. Solamente tiene una sola función, que sería la de año. Año. Igual, el año de quién o de qué, el año de Adriana. ¿Qué año es? Bueno, yo lo cambié. 2001. Y con estas funciones
también se puede saber o se puede aplicar, ¿cómo se llama lo que vimos la clase pasada? Mm, código autogenerado, utilizando estas funciones, porque partiendo de la fecha puedo extraer el día, puedo extraer el mes, como puedo extraer el año. Función extrae derecha-izquierda no va a venir en el examen, ¿sí? Eso no voy a preguntarle en la evaluación. Y esto de fechas tampoco, solamente lo estamos viendo, pero no va a venir en la evaluación. Ya mencioné hasta el momento dos temas, creo. La función sí, la i y la u. Y por ahí otro más que desea agregar. Esto de días de vida, meses, años de vida, lo vamos a ver la siguiente clase, porque es un poquito interesante, ya para no cargarlos con el poco tiempo que queda. Ya que aquí va a ir una función. Por ejemplo, saber cuántos días de vida tiene, cuántos meses y cuántos años de vida. Y aquí, bueno, acá vamos a colocarlos a los que quieran que los agregue, para saber cuántos días, meses y años de vida tienen hasta el momento, que es prácticamente su edad cronológica. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. Me ha dado gusto que se hayan conectado hoy día, ya que a pesar de que era día jueves, pero sí se conectaron creo que todos. Ya nos estamos viendo mañana, que mañana día viernes. Y de ahí, mañana es el último tema. Y de ahí hasta el día lunes, que vamos a hacer un repaso general de lo que va a venir en la evaluación. Y ahí culminamos el módulo. De ahí ya empieza el siguiente módulo que es Access, pero no estoy seguro cuándo empiece. Probablemente el 4 o 6, no estoy seguro cuándo inicie el siguiente módulo. Bueno, ahí nos quedamos el día, chicos. Que tengan un buen transcurso del día jueves y ya nos vemos el día viernes. Con la misma hora y el mismo canal. Ya te lo envío por interno, Jesús, los materiales. Me despido de todos. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Abríense bastante. Hasta luego.